para que no pase lo de la vez pasada. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con esta clase de vías, que es la parte de diseño geométrico, la parte de curvas verticales. Para eso voy a compartir una pantalla. ¿Se ve bien? Sí, sí. Sí, profe. Bueno. Sí, se ve. ¿Identifican alguna de las fotos? Está el puente de Zárate. Está el puente de Zárate, bien. ¿Qué más? El único identificable es el puente de Zárate. Las fotos de las que están alrededor, o sea, alrededor del puente, estos que están a la izquierda, es una serie de cuchillas de California. O sea, fíjense cómo es el terreno en California, todo ondulado, y para no andar desmontando, la cinta asfáltica se acomoda al terreno natural. Lo que tienen acá al lado en la parte superior es también ¿cómo es? En este sector es también una zona de la zona de Entre Ríos, donde tenemos nuestras cuchillas, igual que estas de acá abajo, e igual que esta que tenemos acá, una zona de sierras. Este es un puente que combina una curva horizontal con una curva vertical. A decir verdad, hay imágenes en el Google, lo encuentran. No conozco si existe o no, pero bueno, a efectos de ver cómo pueden combinar una cosa con otra y darse cuenta de algo y de lo que vamos a tratar. Esto es una combinación media peligrosa, que combinemos curvas horizontales, como en este caso, con curvas verticales. Siempre vamos a tratar de que las curvas estén separadas unas de otras. Bien, un poquito repasando lo de la vez pasada, el terreno tiene vértices poligonal, tenemos alineamientos horizontales y verticales. Y dentro del alineamiento del cuadro este, que lo vimos la otra vez, vamos a tratar ahora el alineamiento altimétrico o vertical. Esto estamos tratando en la forma vertical, en el eje Z del plano X y Z del espacio, es lo que vamos a trabajar ahora. En la poligonal altimétrica también vamos a tener una parte de generalidades, vamos a tener una poligonal que va a estar definida por los vértices y tramos, y las curvas verticales, que van a ser en este caso curvas sencillas y que conocen que son parabólicas. ¿Cuáles son las generalidades? Bien. La pendiente mínima de un trazado, o sea, fíjense, esto es un perfil, ¿no? La línea verde es el terreno natural, la línea roja el proyecto o la rasante. La pendiente mínima longitudinal que puede tener mi proyecto es del 0,4%. La normal es del 1% al 2%. ¿Para qué es esto? Para que me permita el escurrimiento de las aguas. Y la máxima el 5%. ¿Por qué dice máxima? Y abajo dice 7% se acepta con un tercer carril de ascenso. Porque con más de un 5% los camiones no pueden remontar las cuestas. O en bajada acelerarían mucho y sería peligroso. Entonces hay que hacer obras anexas que puedan darle seguridad a la vía. Cuando supera, porque en ciertos lugares no se puede mantener este 5%, por ejemplo la ruta 40 tiene sectores, la ruta 40 corre desde Jujuy hasta Ushuaia, todo por el borde de la cordillera de los Andes, tiene algunos tramos con pendientes superiores al 5%, entonces hay que generar un tercer carril de ascenso para que los camiones se puedan tirar al costado y los vehículos livianos sobrepasarlos.
Este cuadro, este perfil, va a tener la guitarra, como dijimos en topografía, las distancias al origen, que se llaman progresivas en este renglón de abajo, las cotas del terreno en cada uno de los puntos, la cota del arrasante, la cota de mi proyecto, y esto lo vamos a ver en la próxima unidad. Cota roja de desmonte y cota roja de terraplén es para usar el movimiento del suelo. Acá vamos a tener, por ejemplo, en este caso, una curva vertical. Acá vamos a tener otra curva vertical, y por acá tendremos una tercera curva vertical. Cada una de estas curvas van a tener, algunas son convexas, otras son cóncavas, y van a tener que cumplir tener unas ciertas características para darle seguridad a la vía. El perfil transversal de nuestra vía puede ser de diferentes formas, en diedro, quebrado. O sea, diedro son 2 caídas, quebrado son más de 2 caídas, o curvo. Y cuando estos son para rutas de 1+1, o sea, donde el eje pasa por el medio. Y cuando el perfil tengo perfil de calzadas separadas, normalmente es el 1% en la pendiente hacia afuera y más el 5% de la pendiente, el sector de banquina. Puedo también tener, este es un perfil tipo, pero también puedo tener calzadas separadas con perfil de endiedro en las 2 manos. El bombeo, que acá dicen, es la distancia que va entre la horizontal que une los extremos del perfil y el punto máximo del perfil. O sea, es la flecha. Si lo dibujo aproximadamente, si este es mi arco, lo que voy a estar marcando es esta altura. ¿Está bien? El bombeo es esta línea roja que yo dibujé en este momento, que nos marca para las calzadas de cemento asfáltico, para 7,30 metros, 6 centímetros de altura, 12 metros para 16 metros de ancho. Vamos a tener diferentes tipos de pavimentos de rutas. El concreto asfáltico es el asfalto, el negro que ven en la ruta en la General Paz, por ejemplo, en las rutas. Los tratamientos asfálticos son caminos de menor calidad, por eso no están bien sellados, no están bien compactados en la base, entonces por eso requieren que el agua se vaya más rápido de la superficie, por eso tienen más pendiente en el bombeo, son más altos los bombeos en los tratamientos asfálticos. Y el hormigón tiene también para 7,30 metros, 8 centímetros, para 17, para 16 metros de ancho. Esto es en pendientes menores al 2%. Pendiente longitudinal es menor al 2%. Pendiente longitudinal es mayor al 2%, puedo bajar el bombeo. ¿Por qué? Porque ya le digo, la idea del bombeo es sacar el agua de arriba de la superficie del pavimento. Cuando la pendiente del pavimento es importante, naturalmente va a escurrir, pero cuando es poca, le va a costar, entonces voy a requerir sacar el agua de arriba del pavimento lo más rápido posible. Bien, ¿qué es el gálibo? El gálibo es la distancia que hay entre el punto del eje de mi trocha hasta la parte inferior de una viga o una estructura. Ese gálibo tiene que ser mayor a 5,10 metros para rutas o en caso de ferrocarriles, porque nosotros estas medidas las vamos a tener que tener en cuenta cuando un
una ruta pase por debajo de una estructura, o cuando pase por debajo de un ferrocarril, pase por ahí debajo, vamos a tener que mantener el gálibo mínimo. Para vialidad nacional, el gálibo mínimo son 5,10 metros. Para ferrocarriles ya veremos que no, es distinto. Entonces nosotros en nuestra vía vamos a tener que mantener el gálibo mínimo entre nuestra rasante y la parte inferior de la estructura. Si hay algo que no entienden, avísenme, por favor. Como les decía, los cruces de camino a distintos niveles o por debajo de vías férreas, el gálibo es 5,10 metros. La altura de la estructura para la vía férrea es de 1,40 m, se estima, con lo cual la altura de la vía férrea hasta nuestra ruta va a ser de 6,50 metros. Y si cruza por encima nuestra ruta, el gálibo lo va a marcar el ferrocarril. Según la trocha que tenga el ferrocarril, la ancha de 1,67 m, la media de 1,43 m y la angosta de 1 metro, las alturas libres van a variar y la altura total también. ¿Qué pasa cuando nuestro diseño tiene que cruzar un curso de agua? Bueno, cuando el curso de agua es permanente, el diseño puede estar por encima de 1 metro de ese curso de agua. Cuando en las alcantarillas con 0,40 es suficiente. En zonas de aguas libres, aguas subterráneas, o sea, napas, 1,80 m, y en zonas inundables 1 metro por encima del nivel de inundación. ¿Por qué piensan que se está pidiendo estas características con respecto a los cursos de agua? ¿Por la creciente? Una creciente puede ser. ¿Qué haría una creciente? Cortaría la ruta. Claro. Eso es una cosa. Pero otra cosa más, a ver. Independientemente, a ver, alguna materia que creo que ya vieron ustedes. Que Para podían, no dañar el camino. para no dañar el camino. Ustedes fíjense que nuestro camino, ¿qué hay abajo de la cinta asfáltica normalmente? ¿Dónde se apoya la cinta asfáltica o el hormigón? Sobre el terreno natural. Sobre un terreno, no es el natural. Es un terreno compactado, ya lo tuvimos que mejorar. ¿Está bien? Sí. Pero en definitiva sigue siendo un terreno, un suelo. Si yo tengo, y ya vamos a ver qué voy a hacer en la próxima unidad, cuando terminemos con diseño, vamos a ver el movimiento de suelos y vamos a hablar de un terraplén y de un desmonte. Y encima de ese terraplén o por encima de ese desmonte yo voy a poner otro sector de mi vía que es el paquete estructural, que es donde estoy circulando. Bien, el costo de ese paquete estructural, me adelanto, es muy caro con respecto al costo del terraplén. Y si ese paquete estructural se rompe, porque el terraplén se llenó de agua, por ejemplo, vamos a tener unas pérdidas impresionantes. Entonces, cuanto más separado esté nuestra rasante de los cursos de agua, va a tener más seguridad para el mantenimiento. Va a durar más, va a tener más vida útil. O sea que esto es muy importante, separar estas distancias mínimas para que alejar el agua del paquete estructural donde vamos a circular nosotros. Bien, bueno, acá les muestro una imagen, esto es acá, es nacional, en las altas cumbres en Córdoba. Fíjense cómo sobre el fondo va apareciendo el carril de ascenso. Acá empieza una línea punteada en la banquina y acá se va generando el carril de ascenso hasta aquella curva.
O sea, acá era lo que yo le decía, cuando esta pendiente de este camino superó el 5%, entonces acá necesitamos hacerle un carril adicional que es el de ascenso. Las cuchillas en California. Bien. Nosotros hicimos en principio un trazado vertical a través de una poligonal vertical que unía los vértices en ese plano. Ahora yo tengo dos trazados que son rectas, pero no puedo, si un coche circula por una recta y se une con otra recta, va a ser incómodo para el que conduce, ¿no? Dice dos rectas de distinta orientación. No, yo digo, a ver, yo decía, si yo tengo una recta, por ejemplo esta, y tengo otra recta que es esta azul. Si el coche viene por la recta roja y pasa a la recta azul, es incomodísimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las curvas verticales, ¿cuál va a ser la función de la curva vertical? Aminorar un poco la velocidad. No, generar un enlace. Apaciguar la transición, digamos, que no se sienta, que no sea tan brusco el cambio de pendiente, digamos. Que no sea tan brusco y es vincular verticalmente dos rasantes, por eso lo que dice el primer tilde. Que uno puede ser horizontal, sí, pero el otro no. O sea, si los dos son horizontales no tenemos curva. ¿Estamos de acuerdo? O sea, uno seguro puede llegar a ser horizontal y el otro no. Pero la función de la curva vertical es esta curva que está trazada acá en verde, hacer un acompañamiento y una transición entre las dos pendientes de mi trazado geométrico. ¿Está? Sí. Esta curva se eligió para diseñar una curva vertical, una parábola, una cosa sencilla para poder materializarla. Así se pueden, ¿cómo es? Se puede hacer la transición de las pendientes sin que el conductor sufra incomodidad. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver en algún momento una vieja serie que se llamaba Las calles de San Francisco, que eran policías que circulaban a alta velocidad por las calles de San Francisco, y San Francisco tiene unas lomadas muy importantes, todos los coches saltaban las lomadas, o sea, porque se iban, cuando superaba la velocidad de circulación, los coches volaban por arriba de la calzada. Entonces, esto es lo que trata de hacer la curva horizontal, de minimizar ese salto y que el conductor se sienta seguro. ¿Vamos bien? Vamos a tener dos tipos de curvas, o sea, imagínenselo en el espacio, en la traza vertical, tendremos las curvas convexas, aquellas que, como estas tres, que pueden ser que las dos pendientes tengan diferente signo, como en este primer dibujo, o que las dos tengan igual signo, pero de diferente valor. Entonces me quedarían curvas convexas. Estos puntos que se ven acá, a izquierda y a derecha, y en el sentido en que lo estoy estudiando, en este caso de izquierda a derecha, el principio de curva, punto o vértice de principio de curva y vértice de final de curva. Y este punto, el BPI, es un punto imaginario donde se intersectan las tangentes de la curva vertical.
Por otro lado tengo las curvas cóncavas que, a diferencia de estas suben, estas van a bajar. Igualmente voy a tener el punto de inicio de curva, el punto de final de curva, el vértice, con dos pendientes de diferentes signos o con pendientes de igual signo con diferentes valores. La parábola, como tiene una característica importante, en cualquier parte de la parábola, el vértice se encuentra en la mitad de la luz de toda la parábola medida en sentido horizontal. O sea, si yo en este caso trazo una línea desde el vértice así, y desde este extremo acá, y desde este extremo acá, esto puede ser que esté deformado el dibujo, pero en horizontal este segmento y este segmento tienen que ser iguales. O sea, la mitad de la luz, el vértice se encuentra a la mitad de la luz de la parábola medida en sentido horizontal. Eso es una característica geométrica de cualquier parábola, no solo de este caso de vías de comunicación. Agarren cualquier parábola, invéntense una fórmula y calcúlenla y van a ver que donde se crucen las dos tangentes está en el medio de la luz total de ese tramo de parábola. Acá tienen, por ejemplo, esto era un camino con un cruce bajo nivel. Entonces, la entrada al cruce, mi camino es este, acá tengo que, este es el sector donde se va a cruzar, el bajo nivel que viene por acá. Tengo una curva, tiene una entrada, cruza por debajo del nivel y vuelve a subir la calzada. Acá tengo dos curvas hacia arriba y una curva, dos curvas convexas y una curva cóncava. Esta curva convexa se hace en este punto por dos razones. Una, para que el agua que pueda venir de superficie no se meta en este punto y entre al bajo nivel, sino que acá abajo se junte el agua a partir de los vértices, de los vértices que están acá arriba, no que arrastren el agua de todo el sector de la cuenca, ¿no? Entonces, y aparte, para generar en el tránsito una disminución de velocidad, porque si uno viene y se encuentra con un lomo, automáticamente frena, para después entrar en el bajo nivel y poder seguir. Fíjense que si este es un bajo nivel, el punto este es ficticio. No está, no existe, porque todo abajo de esta línea celeste o de esta línea azul es tierra. Este punto no se pudo materializar, pero la curva se pudo trazar. Bien, y acá vamos a empezar con las anotaciones que tiene vialidad. Y vamos a ver cómo vamos a ir llamando a cada uno de los elementos que intervienen en la parábola. Como les dije, el punto intersección de las pendientes o vértice, tengo la pendiente que la vamos a llamar por I1, como pendiente a la que esté a nuestra izquierda, e I2, la pendiente que está a nuestra derecha. La parábola se va a unir entre el punto 1 y el punto 2. En algún punto esa parábola va a tener una tangente horizontal, donde esta tangente horizontal cruza la parábola, voy a marcar el eje Y, y a partir de ahí empiezo a decir, bueno, que si ustedes se fijan, desde el punto 1 al punto 2, el vértice se encuentra en el medio, o sea que del vértice al punto 1 es la mitad de la luz de la parábola. A la recta que une el punto 1 con el punto 2, se la va a llamar pendiente. Vamos a ir siguiendo a este ángulo,
que definen entre la pendiente 1 y la pendiente 2, las tangentes, se lo llama delta. Y se lo define como I1 menos I2. Este delta, a diferencia del ángulo delta que vamos a ver en las curvas horizontales, se lo llama diferencia algebraica de pendientes. Nosotros usamos el delta en el sentido de las progresivas, o sea, a medida el punto 1 tiene menor progresiva que el punto 2. En este sentido marcamos el delta. Algunas publicaciones marcan un ángulo θ acá atrás, similar al delta, o sea, de la misma apertura que el delta, pero lo marcan como I2 menos I1. Entonces tengan cuidado, porque nosotros vamos a usar el delta en el sentido de las progresivas, o sea, de I1 menos I2. A esto que les estaba diciendo recién, lo vamos a llamar como IM o pendiente media. Es un factor que lo vamos a usar para el cálculo de el cálculo y dimensionamiento de nuestras curvas. A diferencia de la diferencia algebraica de pendientes, diferencia resta, la I media es la suma de las pendientes con su signo. O sea, si esta es más 3 menos 2 es 1, dividido 2 es 0,5. Y más 3 menos 2, el caso de la diferencia algebraica de pendientes, sería más 5%. ¿Están de acuerdo? Sí. De nuevo, profe, ¿puede repetir que me mareé un poco? Si considero la pendiente I1 como más 3 y la pendiente I2 como menos 2. ¿Bien? Bien. La diferencia algebraica de pendientes, el delta, es 3 menos menos 2, sería 5%. Ah, ok. Y el 3 menos 2. 3 menos menos 2. Ok. Y la pendiente media sería 3 más menos 2, o sea, menos 2 directamente, quedaría 1, dividido 2, sería 0,5. ¿Bien? Bien. Veamos. Bien, en esta posición, o sea, en esta curva, I1 e I2 tienen valores que me obligan a poner una curva vertical. Pero hay ciertos valores en los cuales no hace falta poner curvas verticales. Entonces, ¿cuáles son esos valores? Bueno, para velocidades menores a 80 km por hora, si el delta, la diferencia algebraica de pendientes es menor a 0,5, ya no hace falta poner curvas. ¿Cómo sería menos 0,5? Y uno sería, por ejemplo, 3 e I2 2,5. 3 menos 2,5 es 0,5. Están tan cerca una recta de la otra que no hace falta poner una curva vertical. ¿Bien? Menor o igual tiene que ser, para que no haga falta. Claro, o sea, a ver, si la pendiente 1, como dijimos recién, era un 3, la pendiente 2 tiene que ser entre 2,5 y 3, el 3 no llegaría, pero el 2,5 marcaría el valor límite para una velocidad de 80 km por hora. O sea, 80 km por hora y una pendiente I1 de 3 y una pendiente I2 de 2,5, esa curva, ese vértice no necesitaría una interposición de curva vertical. No, sí, por eso. Pero digo, tiene que ser menor o igual. ¿No? Mayor o igual a 2,5. No, porque como ahí dice igual a 0,5. No, pero dice, sí, para velocidades. Puede ser para menor o igual, sí. Ese es el máximo valor, o sea,
menor o igual al 0,5, ¿está bien? Ah, ok, ok. Y para velocidades mayores a 0,80, menor o igual a 40 veces, a la fracción de 40 sobre la velocidad. Entonces, en ese caso, hacen esas cuentas, si la diferencia algebraica dependiente le da menor a esos valores, lo pueden obviar de calcular una curva vertical. Bien. El parámetro básico es el radio de una circunferencia del círculo osculador. ¿Qué era el círculo osculador? Era el círculo que tiene como radio en cualquier punto de cualquier curva, ¿no? O sea, en este caso lo dibujaron en una parábola, en la parábola roja, dibujaron el círculo osculador en coincidencia con el vértice, pero puedo trazarlo en otro punto, y el radio en cualquier otro punto va a ser mayor que el radio del vértice. O sea, el parámetro básico es el radio menor de la parábola, y ese radio menor de ese círculo, mejor dicho, no de la parábola, de ese círculo coincide con el vértice. Es el que me va a dar la distancia visual de detención entre un punto y otro con una pendiente media del 2%. O sea, si yo tengo entre un punto y otro, calculo mi pendiente media, si estoy dentro del 2%, este círculo osculador, su radio, va a definir el parámetro de mi parábola. Ustedes saben que en coincidencia con el vértice, una parábola y un círculo difieren muy poco, por lo cual se puede asemejar el estudio al círculo osculador para estudiar lo que pasa en la parábola. Si yo parto de la ecuación de la parábola en forma paramétrica, que es x cuadrado sobre 2 veces el parámetro, la derivada, que es la pendiente, o sea, la derivada de cualquier función es la pendiente, me queda como x dividido el parámetro. De ahí despejo x me dice que y por el parámetro, o sea que x1, la distancia desde el eje 0 hasta el punto 1, va a ser igual a i1 por el parámetro, y x2 va a ser igual a i2 por el parámetro. La longitud se define como el parámetro por la diferencia algebraica dependiente por delta, i1 menos i2. Ahora bien, en esta fórmula, el parámetro está expresado en metros y el delta i en decimales. O sea, acá va un 0,03 menos 0,02. Cuando yo expreso la longitud de esta forma, delta i por p, ya le digo, el parámetro en metros, el delta i en decimales, voy a hacer un cambio de variables y voy a usar un factor k que lo voy a llamar al parámetro dividido 100. Y al hacer este cambio de variables me va a permitir usar el delta directamente en porcentajes. No voy a necesitar pasarlo a decimales. Entonces, la longitud de mi curva va a quedar expresada por k, por delta expresada en porcentaje. La unidad de k va a ser siempre metros en por ciento. Por delta en por ciento, la unidad de la longitud, por supuesto, me va a dar en metros. Esto es lo único que hice acá, desde este punto a este punto, nada más que un cambio de variables. La longitud de la curva se refiere a el parámetro y con un cambio de variables llego a esta fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. La curva vertical
la curvatura de la curva vertical se mantiene constante a lo largo de toda la curva, tanto sea la curva convexa o una curva cóncava. La idea es que se mantenga constante, así no trae problemas al conductor. Bien, y ahora tenemos que ver, e ir analizando, cuáles son los parámetros mínimos o criterios mínimos para calcular o establecer las longitudes de la curva vertical. Hay 4 criterios mínimos de longitudes mínimas, y de los 4 resultados que uno calcule, vamos a elegir el mayor. ¿Por qué van a elegir el mayor? ¿Por qué se les ocurre? Porque así cumple todos. Así cumple todos, y por seguro, y por otro lado, bueno, ese mayor cumple, como decís vos, cumple todos, y tendríamos que estudiar si en ciertos casos, si no podemos, ¿qué tendríamos que hacer adicional? En algún caso no se puede, entonces, ¿qué tenemos que hacer como adicional para darle seguridad al camino? Reducir la velocidad. Eso sería lo último. A veces hay otras cosas. Eso siempre que podamos, la velocidad es lo último que se toca. Acuérdense lo que le dije la vez pasada. De todos los diseños, de toda parte de diseño, es un diseño lo que están haciendo ustedes. Ustedes tienen la posibilidad de dibujar y cambiar el diseño que elijan originariamente. Pero cuando definen la velocidad tiene que ser constante para todo el diseño, o en la mayor parte de su extensión. Si no hay alternativa, bueno, disminuyamos la velocidad, pero que sea lo último que se les ocurra plantear. ¿Ahí está? Bien. ¿Cuáles son los parámetros que vamos a ver? Vamos a ver el de limitación de la aceleración radial en el vértice de la parábola a 0,3 metros por segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque imagínense, volvamos atrás al círculo. En el vértice acá, cuando el coche circula, esto es un movimiento circular, genera una aceleración en forma tangencial, que tiende a despegar el coche de la superficie de la calzada. Entonces, yo quiero limitar esa fuerza que se pueda generar a una aceleración máxima de 0,3 metros por segundo. El segundo criterio es que por la apariencia de la estética de la rasante, entonces tenemos que ver una rasante sin quiebres. Esto va a ser una función de la velocidad directriz. Por factor de drenaje, los caminos me van a decir que no puedo elegir cualquier parámetro. O sea, ustedes calculen que cuanto más llano es el camino, los parámetros son más grandes. Pero acá se me genera un problema. Sobre todo en las curvas convexas, las que quedan formando un valle. Si el parámetro es muy grande, no escurren las aguas. Entonces se juntaría agua en la parte inferior de la curva. Lo que hay que tratar es que no superar esos 4.350 metros según AASHTO, o un K máximo de 50 metros por ciento según la Dirección Nacional de Vialidad. Y el cuarto criterio es por seguridad, la visión de un obstáculo con anticipación suficiente para detener el vehículo. Este es un resumen de los 4 criterios, ahora los vamos a ir viendo un poco por separado cada uno. Por comodidad, el radio de curvatura de cualquier curva está dado por esa fórmula, y como dice ahí, el valor mínimo del radio coincide con el vértice, y lo que yo voy a hacer es fijar en que en ese punto la aceleración centrípeta sea igual a 0,3 metros por segundo cuadrado.
La aceleración centrípeta era la velocidad directriz al cuadrado dividido el parámetro, o sea, velocidad dividido el radio, ¿no? En este caso, el radio del círculo es el parámetro. Y la velocidad directriz en ese caso está expresada en metros por segundo, por eso está con minúscula. Con lo cual, el parámetro me queda despejando, me queda la velocidad directriz al cuadrado dividido 0,3 metros por segundo cuadrado. Y haciendo el cambio de variables, de que la relación entre la velocidad en kilómetros por hora y la velocidad en metros por segundo es 3,6, podemos llegar a la cuenta que el parámetro es aproximadamente 0,2572 por la velocidad directriz al cuadrado, está expresada en kilómetros por hora. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Si hacemos la conversión, la longitud era el parámetro por el delta I, en metros sobre metros. O sea, 0,2572 por la velocidad al cuadrado por el delta I, pero con delta I en decimales. Haciendo la conversión que dijimos recién, llamamos el valor K al parámetro sobre 100 y a delta I lo expresamos en %. Entonces la longitud mínima es aproximadamente 0,026 por BD al cuadrado por delta I en %. Y el parámetro, el valor K es ese que queda en el rectángulo verde. Vialidad nacional afecta a este K básico, a este K lo llama K básico por un factor de pendiente media, que ya lo vamos a ver en el futuro. En función de la pendiente que tengamos, lo va a tocar, lo va a afectar a esta cuenta. Por el segundo criterio, por apariencia de la estética de la rasante, la longitud tiene que ser igual o mayor a la velocidad directriz. Por el factor de drenaje, el parámetro tiene que ser 43,50 metros por ciento. El K mínimo para cualquier curva es de 4. Y bueno, lo que decíamos recién, o veíamos recién, que el delta, para los cuales no requerimos curvas verticales, quedan expresados acá. Y por seguridad de operación, acá vamos a meternos un poco con los cálculos. Los parámetros los plantea la AASHTO. La longitud de la curva vertical. Un conductor debe ver un obstáculo imprevisto con la suficiente anticipación de modo que pueda detener su vehículo circulando a la velocidad de diseño antes de alcanzarlo. Con esa definición, ¿qué cosa de la que conocemos ya va a intervenir acá? La distancia de tensión. Muy bien. Uno que leyó la diapositiva. La distancia visual de detención, que lo vimos la vez pasada, vamos a tener que hacerla intervenir en estos cálculos. La idea es así: un conductor sentado en el habitáculo tiene que poder ver un obstáculo del otro lado de la curva de una cierta altura. La altura del asiento se estima en 1,10 m. La altura del objeto es variable. Esto es para una operación diurna. Para una operación nocturna, la altura del vehículo se toma en 0,60 porque se toma la luz de los faros, pero el objeto, en vez de ser 0,30, se toma también 0,60 porque se considera un coche que está detenido adelante. Entonces se ven los faros del coche. Bien, ¿cómo vamos a hacer este cálculo? Vamos a partir de la fórmula de distancia visual de detención.
para calcular el largo de la curva. Repasamos los parámetros. Distancia visual de detención, distancia de percepción y reacción, más distancia de frenado. La distancia de percepción y reacción era la velocidad directriz dividido 1,44. La distancia de frenado, la velocidad directriz al cuadrado dividido 254 veces el coeficiente de fricción más menos la pendiente del tramo. ¿Esto estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Coeficiente de fricción en este caso y coeficiente de fricción longitudinal. Coeficiente de fricción longitudinal lo tienen acá expresado con una fórmula o a través de esta tabla, está ya tabulado para cada velocidad directriz qué coeficiente de fricción longitudinal hay que aplicar. En este caso, lo que vamos a cambiar es esta parte de la ecuación. Acá era la pendiente si era subida o bajada. Acá la vamos a unificar en un solo valor, pero ese valor va a ser el promedio, la pendiente media. Recordemos que la pendiente media era I1 más I2 dividido 2, y la pendiente que voy a aplicar en esta fórmula ahora va a ser menos el valor de la pendiente media. O sea que esta I media, esta I que está entre corchetes, es siempre negativa. Siempre este valor es negativo, o sea, siempre va a ser FL menos I medio. ¿Está? Aunque I medio sea positivo, siempre lo vamos a negar, a restar. ¿Por qué calculan que se adoptó poner siempre con signo negativo en esta fórmula? Para Para que sea el calcular. caso, ¿Sí? es el caso más favorable porque ese valor va a ser mayor. Claro. Aparte, ¿qué pasa si en un camino de 2 carriles yo voy subiendo una pendiente? Podría decir, bueno, yo voy subiendo o lo pongo como positiva. Tengo menor distancia de visibilidad. ¿Estoy a favor o no? Yo voy recorriendo la curva vertical en el sentido que sube. Podría decir, bueno, yo voy subiendo, tengo una menor distancia visual de detención. ¿Podría aprovecharlo? ¿Cómo aprovecharlo? Y claro, en vez de decir, en vez de incrementarla, la podría decir, bueno, el que sube tiene menor distancia visual de detención. El tema es que si estamos en un camino, no puedo tomar una distancia visual de detención en subida y una distancia de detención en bajada. Entonces elegimos el medio, la pendiente media, para tomar una distancia visual de detención uniforme para los dos sentidos. ¿Estamos de acuerdo? Aparte, supuestamente, por el tema de señalización, a medida que voy subiendo no me podría adelantar. Eso es lo que dicen las normas. A veces hay algún loco que se olvida de las normas y hace lo que quiere. Y así vienen los accidentes. Bien. ¿Qué dice el AASHTO con los valores de este modelo? Que la altura de los ojos del conductor están a 1,10 m, la altura de los faros delanteros están a 60, la altura del objeto en operación diurna está a 0,3 metros absoluto, en 0,15 normal o en 0 metros deseable. ¿Qué quiere decir? Que este objeto puede tener 30 centímetros, 15 o 0, según las longitudes que yo quiera calcular. Cuanto más chico es el objeto, más larga me va a dar la distancia visual de detención, más amplia va a tener que ser la curva. La altura del vehículo es 1,30 y el ángulo del haz luminoso sobre el eje longitudinal, esto lo vamos a hacer o a ver en las otras curvas, lo vamos a tomar como 1 grado. Resolviendo ecuaciones,
llego a que mi parámetro K está dado por esta ecuación. La distancia visual de detención al cuadrado sobre 100 veces la raíz cuadrada de 2 veces H1 más 2 veces H2 y todo esto elevado al cuadrado. Si quieren averiguar cómo se llegó a este parámetro, yo acá abajo, al final de las proyecciones, le dejo el análisis de esta curva convexa, para ver cómo llegamos, cómo se llega a este parámetro K. Ahora, en este momento, me voy a conformar con que sepan que el K vale esto y que en función de H1 y H2, o sea, la altura de los focos del coche y la altura del objeto que quiero ver, el denominador de esta fracción va a tomar estos valores. 510, 410 y 220. O sea, si yo acá divido por 220, la longitud de la curva va a ser mucho mayor que si tomo 510. Para el caso de la noche, con estos dos valores, o mejor dicho, considerando que la altura del coche en la noche es de 0,60 del coche de adelante y el coche detenido, los faros de atrás también en 0,60, o sea H1 y H2, se llega a un valor similar a los 510. Entonces esa es el K que tomaría la Dirección Nacional de Vialidad. El 410 lo había tomado el Astro 94 y es un valor razonable, o sea que alrededor de esto vamos a tener curvas que nos van a dar no muy largas, como en el caso del 220, ni no muy cortas como el del 210. Curvas apropiadas, pero podemos variar entre un valor y otro. Fíjense, acá les hice abajo, el caso de la visibilidad nocturna, el valor es 480. O sea que tomar 510 es un valor razonable. Bien, ahora se nos plantea una cosa. Yo tengo una curva. A ver, vamos a ver si... Yo tengo mi distancia visual de detención, ¿no? Puedo tener una curva convexa, esta verde, en donde la longitud de la curva convexa es mayor que la distancia visual de detención. Puedo tener una curva convexa en donde la longitud de la curva convexa es menor que la longitud, que la distancia visual de detención. En la página anterior había un parámetro que decía que a las curvas las tenía que tratar de esta forma cuando la longitud era mayor a la distancia visual de detención y con esta forma cuando la longitud era menor a la distancia visual de detención. Ahora bien, tenemos las longitudes expresadas arriba y abajo. ¿Cómo sé cómo tratar una curva de antemano si va a ser con una longitud mayor o menor a la distancia visual de detención? ¿Qué se les ocurre que me puede marcar algún parámetro para ver cuál es el valor límite que puedo usar para decir si esta curva la tengo que tratar como curva donde la longitud es mayor a la distancia visual de detención o una curva donde la longitud es menor a la distancia visual de detención? En algún punto
Tengo que buscar alguna variable, algo que me diga tratarlo así o tratarlo así. ¿Qué se les ocurre en función de lo que tienen a la vista ustedes? La diferencia de pendientes. Muy bien, la diferencia de pendientes. Si yo igualo esas ecuaciones, o sea, en algún punto la longitud de la curva de arriba tiene que ser igual a la longitud de la curva de abajo, ¿no? Y en ese punto podría despejar las diferencias algebraicas de pendientes y ahí podría empezar a comparar. Perfecto. Vamos a ver qué pasa con las otras curvas también, con las curvas cóncavas. Pasa exactamente lo mismo. La variable sigue siendo la misma, la diferencia algebraica de pendientes. Entonces, yo comparo, igualo esas fórmulas, las 4 fórmulas, las igualo por separado, y de la primera proyección voy a despejar que el delta límite es 410 sobre la distancia visual de detención. Y para las curvas convexas, el delta límite va a ser 120 más 3,5 por la distancia visual de detención dividida la distancia visual de detención. Todo esto expresado en por ciento, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, saqué el delta límite y ahora ¿qué tengo que hacer? Compararlo con el delta que yo tengo en mi situación. O sea, yo tengo el delta existente I1 menos I2 mayor al delta límite, entonces la longitud de la curva va a ser mayor a la distancia visual de detención. Si el delta I existente es menor al delta límite, entonces la longitud va a ser menor o igual a la distancia visual de detención. Con esto ya sé qué fórmula aplicar en el cálculo de la longitud. Acá les muestro, yo les decía que el primer criterio básico de la curva, Vialidad lo proponía que la longitud mínima del criterio básico por el delta I por el factor de la pendiente media. En esta tabla, en la tabla 3.13, en función de la velocidad directriz, Vialidad nos da el K básico, y después en función de la pendiente media, en un rango de pendientes medias, me da un factor de multiplicación. Por ejemplo, si tengo una vía en la que circulo a 120 km por hora con una pendiente media del 5%, tendría que venir con una horizontal por 120, me diría que el K básico es 165, que el 5% es 1,4, entonces tendría que hacer 165 por 1,4 y a eso multiplicarlo por la diferencia algebraica de pendientes y se calcularía así la longitud mínima de la curva vertical. También tienen un gráfico o una figura en donde va representando los diferentes parámetros en los que se va a ir midiendo la curva. Por ejemplo, ustedes tienen los colores me marcan la parte de abajo, las curvas que no requieren, los alineamientos que no requieren curvas verticales. La parte vertical, los tramos verticales que suben, la longitud de curva en función de la estética de rasante. Y los tramos inclinados, voy a tener que decir, bueno, vengo por una diferencia algebraica dependiente del 5%, dije 120 km por hora, me voy a ir al 120, por acá, y voy a necesitar una curva horizontal de 850 metros, más o menos. De esa forma, entonces con este gráfico podría calcular la longitud de mi curva horizontal, vertical, disculpen.
Igualmente todo esto vamos a hacer cálculos, vamos a hacer un ejemplo la semana que viene para que después puedan agarrar y empezar con el trabajo práctico. Cuando Vialidad Nacional empieza a estudiar las curvas verticales cóncavas, bien digo, acá es donde tienen en consideración la incidencia del haz lumínico de los faros en 1 grado. Entonces, en este caso, como se estila que sea de noche, el faro está ubicado a 60 centímetros y el haz lumínico tiene 1 grado respecto a esta horizontal hasta que ve en un objeto a la altura del rasante. La longitud que hay entre el coche y el objeto tiene que ser la distancia visual de detención para que el coche pueda parar. El K en este caso está dada por esta ecuación, o sea que el K me quedaría como 120 veces, como la distancia visual de detención al cuadrado, por 120 más 3,5 por la distancia visual de detención. Este es mi parámetro de mi curva vertical. Acá de vuelta tenemos los K básicos y las pendientes medias, de la misma forma que recién. La longitud es el K básico por el delta I, por el FMI. Para 125, en este caso, es 1,2. Normalmente las curvas convexas son más largas que las curvas cóncavas, porque al ser convexa me está frenando, me está tapando la misma curva que ver lo que hay por delante. Entonces las cóncavas, como me dejan ver, me dan unas longitudes menores. Fíjense que el K básico para 120 en la otra curva era 165 y acá es 75. Ya con este parámetro y con este que era 1,4 en la otra y acá es 1,2, esta longitud va a ser muchísimo menor en esta curva que en la anterior. Bien, y estas curvas tienen un problema adicional, que es qué pasa cuando pasamos debajo de una estructura, por ejemplo, un puente. Estamos llegando con una curva, hay un puente, el puente va a entorpecer la visual al punto H2, entonces voy a tener que calcular cuál sería mi parámetro para pasar por debajo del puente. La idea es que desde un camión que tiene 2,20 metros, poder ver con un puente que tenga 4,50 metros de altura mínima, poder ver un objeto a la altura de la rasante del otro lado. Con estos parámetros se llega a que el K, aplicando esta fórmula, es la distancia visual de detención sobre 2720. Si yo cambio la altura H, va a cambiar este valor de 2720. O sea, si yo digo, bueno, yo decía, al principio les dije que H tenía que ser como mínimo 5,10 metros. Bueno, si yo tuviera 5,10 metros acá, este valor H menos H1 sobre 2 va a ser más grande, por lo tanto el denominador va a ser más grande, este valor va a ser más grande, el K va a ser más chico. O sea que el K, al ser más chico, la longitud de la curva horizontal va a ser más chica también. O sea, va a depender mucho de la altura que yo tengo a la estructura. Entre las curvas cóncavas, sin estructuras y con estructuras, tengo que analizar los dos casos y ver aquel que cumpla las dos situaciones. En este caso, por ahí, si la analizo como sin estructura, la curva pasaría por acá arriba. Y resulta ser que no podría pasar por debajo de la estructura. Entonces tengo que ajustarla y ver
¿cuál es la que pasa? Bien. Entre una de las últimas cosas que estamos viendo es el replanteo. Conocidas las cotas del punto de intersección vertical y la progresiva correspondiente, ¿no? Que es el punto donde se cortan las tangentes. La progresiva del inicio de curva la vamos a decir como progresiva del punto del vértice menos la longitud de la curva sobre 2. La cota del inicio de curva, la cota del vértice, menos I1 por la longitud sobre 200. Este 200 porque este I1 lo usamos en porcentaje, no en decimales. La progresiva del final de curva, la progresiva del vértice, más la longitud de curva sobre 2. La cota del final de curva, acá está mal puesto, acá va una F, no una I. La cota del principio de curva menos I1 por L sobre 200. Y la externa de la curva es delta I por L sobre 800. La externa es la distancia entre la curva y el vértice. Si hacemos para replantear, ahí en el caso anterior habíamos sacado las progresivas y las cotas de los puntos significativos. Ahora vamos a replantear la curva. Entonces, la curva, la función general de la parábola está dada por ax cuadrado más bx más c. Esta la conocen. La constante a va a ser I2 menos I1 sobre 2L. Si A es menor que 0 es convexa, si A es mayor que 0 es cóncava. Y los puntos de replanteo, la ecuación de replanteo va a estar dada por esta fórmula, menos la diferencia algebraica de pendientes sobre 200 veces L por X cuadrado, más I1 en por ciento siempre, sobre 100 por X. Y la externa L por delta I sobre 800. O sea, haciendo un cambio de variables, usamos el delta I y la X. Y hasta acá llegamos con esta presentación con temas correspondientes a las curvas verticales. Lo que les decía hoy, se me duplicó esa parte, que acá tengo un anexo de justificación. Le iba a decir eso, profe, que no aparece. No, bueno, no sé qué pasó. Listo, ahora me fijo qué pasó y bueno, porque hacerlo hice. No podía ser que no lo haya hecho. Acá está. Está puesta en la proyección también, en el archivo que subí al campus está puesto. Esta es la justificación de cómo llegábamos a esta ecuación, que era el parámetro para la curva convexa, el valor de K para la curva convexa. Hay una pequeña diferencia que yo saqué, el 2 que estaba dentro de la raíz lo saqué afuera, pero es el mismo. Para que no crean que los valores surgen porque se les ocurrió a alguno, les salió de la galera, sino que hubo un justificativo. ¿Está? Sí. Yo lo bajé antes de empezar la clase y no creo que no estaban esas justificaciones. ¿No están? No Al sé. final No, de todo. el archivo del aula es el mismo que el que mostró usted, que no lo tiene. El que no tiene. Bueno, ahora hago el cambio entonces. Y no sé si puede ser también que el de diseño generalidades es igual que el de DVD. ¿Puede ser? Sí,
Ahí me mataste. ¿El archivo o el video? No, el archivo. No, el archivo, archivo es el la mismo. parte de apunte de clases. Como que los dos te mandan al mismo link, al mismo PDF, digamos. Bueno, ahora lo reviso. Calculaba que no. Listo. Ahora me fijo y lo reviso y les mando el aviso cuando los haya corregido. Bueno, ¿les quedó alguna duda de todo esto? Profe, en la parte de longitudes mínimas, Sí. que el Vialidad Nacional propone un valor y la ASHTO otra, ¿cuál es el que se utiliza? Nosotros estamos acá en el país, Vialidad Nacional. A ver, Vialidad Nacional propuso una cosa en función de ASHTO. O sea, Vialidad Nacional siempre se basó en ASHTO para hacer las normas acá. Como pasa siempre, a ver, los reglamentos de hormigón también, cuando yo estudié el reglamento de la DIN 1045 vinieron de Alemania, acá se hizo el CIRSOC, y a la norma de la DIN le agregaron los anexos del CIRSOC. Bueno, acá también se basan en algo que está con un país que tiene más experiencia y van ajustando las cosas propias al país. A ver, por ejemplo, un criterio. Los estadounidenses para manejar son muy correctos. Nosotros no podemos, por ahí en nuestro país, apropiarnos de esa característica porque reconozcamos que no somos tan correctos como ellos. Entonces tenés que minimizar los riesgos y buscar la mejor forma de salir adelante. De proyectar para tu país. ¿Está? Está bien, gracias. Siempre del lado de la seguridad. Nosotros nos vamos a manejar, como les dije, con los manuales de vialidad. Ahí les dejé subidos el capítulo 3 de diseño. El manual 3 de diseño se refiere todo a curvas horizontales, curvas verticales y un montón de cosas más que lo vamos a ver más adelante, donde pueden ver cómo lo va tratando Vialidad Nacional. Por ahí algunas pequeñas diferencias tenemos, lo vemos como ellos, orientados como ellos, pero las fórmulas no las aplicamos como ellos para hacerlas un poco más sencillas, pero están orientados y basados en ese apunte. Todas estas imágenes que vieron de distancia de las imágenes de las curvas verticales son sacadas de ese manual. Bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Hacemos el ejercicio o lo dejamos para la semana que viene? Hay que estudiar un poco, ingeniero. Bueno, como guste. ¿Está bien? Listo. La clase que viene entonces vemos curvas horizontales y hacemos el ejercicio de curvas verticales. Ok, perfecto. ¿Está? Y ya la clase que viene van a tener el práctico de curvas verticales disponible para empezar a hacer preguntas y todo. Buenísimo, Ok. profe. Bueno, perfecto. Van a Bueno, ser 2 semanas más, ¿no? O sea, como siempre, desde que da el TP son 2 semanas para la sí, entrega. siempre. Perfecto. ¿Qué pasó con la mitad del curso que no vino? ¿Saben ustedes? Voy a apagar. No.